Les pedimos que ocupen sus asientos, por favor. Gracias. Bien, les comentaba, a continuación vamos a tener la ponencia a cargo de la licenciada Patricia Bañuelos Lagunes. Ella es licenciada en Psicología con estudios en Filosofía de la Ciencia, también con estudios desde el enfoque sistémico, la hipnosis ericksoniana y muchas otras áreas más interesantes. La maestra cuenta ya con 45 años como docente aquí en la FE Zaragoza, en el área de psicología educativa, con diferentes tipos de publicaciones que tienen que ver con la práctica supervisada aquí en la FE Zaragoza. La licenciada Patricia Bañuelos Lagunes nos va a presentar la ponencia titulada El duelo en los niños. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, me voy a presentar el duelo en los niños, identidad y acciones. Lo que yo voy a presentar se inscribe dentro de la aplicación de las propuestas de la teoría narrativa a la educación. Por esa razón se llama identidad y acciones. Voy a utilizar diferentes conceptos dentro de esta terapia para armar la forma en la que pienso se puede trabajar el duelo en los niños. En este trabajo también colaboraron Enrique López Ledesma y Diego Adán Chavira Aguilar, quienes fueron los que aplicaron esta estrategia con los niños. Y lo quise presentar así precisamente porque siendo una estrategia que puede parecer bastante difícil, ellos como psicólogos en formación, estando en el sexto semestre, lograron aplicarla y sacar adelante cosas muy interesantes. En el caso que se presenta es el de Alexis Montoya, un niño de 10 años en esa época, estando en quinto de primaria. Sus padres estaban separados, su padre apoyaba económicamente a la familia, aunque veía muy poco al niño y las veces que lo llegaba a ver, el niño Alexis no se quería quedar mucho con su papá y quería que lo regresaran pronto a su casa. Él vivió con su madre y los abuelos maternos durante toda su vida hasta el fallecimiento de la madre, cuando pasa a vivir con su padre, a quien conocía poco, y con los abuelos paternos, un tío paterno que también conocía poco, y que tenían reglas y normas diferentes a las que tenía en su casa. Así que Alexis estaba perdiendo desde mi punto de vista prácticamente sus referentes, que había tenido hasta los 10 años, al momento de que pasa a una familia que, aunque su padre lo conoce poco, y tiene que restablecer relaciones, y a mí me pareció importante trabajar ahí entonces la parte de lo que sería su identidad, o la identidad que él podía reconocer a través de los ojos de su madre cuando iba a casa de su padre ya a vivir definitivamente. El padre, cuando plantea, Alexis estuvo con nosotros desde antes, él tenía problemas para el aprendizaje de la lectura y la escritura, y estuvo con nosotros antes de la pandemia. Lo dejamos de ver obviamente durante la pandemia, y ya para ese entonces Alexis había resuelto casi todos los asuntos que tenía respecto a la escritura, a excepción de algunos detalles por él. Aquí no voy a presentar nada de la parte de aprendizaje de la escritura, solo voy a presentar lo que tiene que ver con el duelo. En relación a eso, el padre considera que la muerte de su madre lo afectó, y las razones o las evidencias que nos duele que lo afectó es la poca atención en la escuela. Decía que se quedaba como, que no podía decir que fuera distraído, sino como que se quedaba en su mundo, se quedaba así pensando y perdía la atención de lo que le estaban diciendo en la escuela. Era reservado en la familia y no le gustaba hablar de su madre. Ese es el caso que voy a presentar, pero ahorita voy a dar los conceptos en los cuales nos basamos para hacer el trabajo con Alexis. En esto es la metáfora del duelo. Michael Boyd plantea que hay dos metáforas, la metáfora de Dios y la metáfora que él estaba desarrollando en ese entonces, que es la metáfora del decir hola. Entonces era decir adiós, una metáfora que llevaba a que se fuera dejando atrás todo lo que tenía que ver con la persona perdida. O sea, como ustedes conocen la normativa, es
toda una serie de puntos o escalas para llegar a la aceptación, a la resignación y a dejar todo lo de la persona que ya no está con vida. Él encontró que las personas que tenían el duelo demorado, o lo que algunos llaman duelo patológico, no habían logrado llegar a esas etapas y se sentían todavía muy mal. Su vida era como algo gris, no podía vivir bien después de la muerte del ser amado. Es ahí donde él empieza a desarrollar la metáfora de decir hola, que reivindica la relación con el ser amado y perdido. En lugar de olvidarlo, es recordarlo, pero recordarlo de cierta manera. Recordarlo a través de lo que esa persona ve en quien sobrevive, o veía en quien sobrevive, para que no perdieran todo aquello que esa persona les proporcionaba. Para ello vamos a tomar el tema de la identidad. Porque el sentido de la identidad, desde esta postura, es el resultado de un proceso social. Es el resultado de afirmaciones de identidad socialmente negociadas, que se nos va diciendo, o nosotros vamos diciendo, ah, eres así, o yo soy así, y no basta con decir a alguien, decirnos o nosotros decirlos. Esas afirmaciones de identidad, cuando son socialmente negociadas, son afirmaciones reconocidas y verificadas por otros. Si otros no lo verifican, difícilmente podemos decir que es un atributo nuestro, o lo podemos decir diciendo que es algo que tenemos nosotros, aunque los demás no lo saben. Pero la identidad, como nos mostramos, el sentido de quiénes somos, siempre va a estar negociado en forma social, como parte de un proceso social. Y son estas afirmaciones que ustedes pueden conocer, por ejemplo, el clásico, pero muy clásico ejemplo que se ve en la psicología, del niño pequeño que se cae. El niño pequeño que se cae puede ser que, ay, pobrecito, mi hijo ya se pegó, ven acá, es que a él le da miedo tales cosas. O puede ser, ay, ¿qué te pasó? Nada, ok, ya, para ir a jugar. Ay, no le importa eso, le gusta jugar. Sí, desde ahí vamos conformando, con todas esas afirmaciones que hacemos alrededor de las acciones o de las experiencias que se tienen, pues vamos conformando la identidad de las personas. Entonces el establecimiento de la identidad nos da una descripción de nosotros mismos que siempre va a ser interpretativa. Esta es una postura de Bruder que retoma White, y siempre va a ser interpretativa por una razón. Vamos a poner énfasis en algunas experiencias y vamos a descartar otras experiencias. De ahí que lo que nosotros llamamos identidad es la selección que hemos hecho nosotros o que han hecho los demás acerca de nosotros de lo que son las experiencias válidas, las experiencias autentificadas, digamos, las experiencias verificadas por los demás, y que son las que sí valen para ir construyendo los atributos de la identidad y empezar a establecer esa identidad en nosotros mismos. Pero la identidad nunca es un proceso acabado, forma parte de un proyecto de lo que podemos ser y también de una realización de lo que somos. Entonces, en este sentido, la identidad puede ser modificada en diferentes momentos. En el caso de las personas de duelo, este duelo patológico, lo que está tratando de recuperar White, desde mi punto de vista, como que explica con otras palabras, desde mi punto de vista, son esas afirmaciones que esas personas a las cuales ellos querían y personas que eran significativas porque también se sentían queridos por ellas, hacían de ellos. Ellos recuperar entonces estos elementos de su identidad que se estaban perdiendo con la persona amada. En ese sentido podemos decir que es ese movimiento de la identidad, digamos, para recuperar aquello que se tenía y que, como dice, no tenemos por qué perder, podemos recuperarlo. Las narraciones de identidad nos llevan a un fenómeno conocido como múltiples autenticidades experimentadas. Esto quiere decir, nosotros no somos los mismos en los diferentes contextos o en las mismas zonas donde nos movemos o donde nos vivimos o nos experienciamos. Yo creo que el ejemplo lo tienen ustedes muy claro, porque ustedes no son lo mismo cuando están aquí en la escuela con sus compañeros o amigos o con sus profesores, e incluso con sus profesores o con sus amigos, y cuando están en su casa. Hacen cosas o se identifican de diferentes formas en algunos aspectos cuando están en un contexto o en otro contexto. Quizá el ejemplo más, que será más claro, más radical que conozco, son algunos ejemplos de esposas que cuando es muy diferente la manera como el esposo se comporta dentro de casa y se comporta fuera, y es visto de forma diferente,
Bueno, me ha tocado estar en 2 ocasiones en la misma posición de escuchar a la esposa que dice: "Ay, no te sacaste la lotería, este hombre es alegre, atento, comedido", y bueno, le pone un montón de cualidades. Y la esposa voltea y dice: "Yo no conozco a ese que estás diciendo, ese no vive en mi casa". Porque el que vive en su casa no tiene todas esas cualidades. A eso nos referimos con las múltiples autenticidades. Estas son en diferentes contextos o zonas de nuestra vida, como cuando nosotros estamos estamos ante una decisión que nos cuesta mucho trabajo tomar y que podríamos tomar alguna de las dos, aunque parecieran contradictorias, porque ambas pueden encajar con una de nuestras autenticidades, con una de nuestras identidades. Entonces, estas diferentes afirmaciones de quiénes somos están siendo verificadas en contextos diferentes, y por eso nosotros podemos sentirnos muy bien siendo ese aquí y siendo este otro acá, porque están siendo verificadas por los integrantes de ese grupo, de esa comunidad en la cual nos encontramos. Este tipo de situaciones nos llevan entonces a lo que serían a conformar estas identidades que repito, siempre van a ser considerar o enfatizar algunas experiencias y desechar o no incorporar o no tomar en cuenta otras experiencias. Y algunas de estas formas de identidad, que pueden ser varias, en el contexto, pueden ser tener más elementos que se han ido verificando incluso en diferentes contextos, pero nos puede llevar a lo que son, o estar en contextos más significativos para nosotros. Y nos lleva a lo que serían las identidades dominantes. Las identidades dominantes es la identidad con la que nos identificamos más, nos sentimos más que somos así. Al considerar estos conceptos, obviamente estamos dejando de lado conceptos que hablan de la naturaleza humana, como si hubiera, como lo propone el estructuralismo, algo que es superficial, que es lo que vemos, y algo profundo, que hay que ir encontrando, escarbando para encontrar, porque ahí está la naturaleza del ser. Eso es lo que verdaderamente es. En esta postura se desecha completamente ese planteamiento al verlo como un proceso social conformado, establecido, verificado y confirmado socialmente. Entonces, las identidades dominantes van a tener más peso para la persona, y en ocasiones estas identidades pueden ser identidades limitantes, identidades que no nos permiten avanzar mucho. Frente a ellas pone el concepto de lo que son las identidades preferidas o alternativas. Estas identidades estarían basadas en aquello que nosotros no hemos puesto énfasis, en las experiencias que hemos dejado de lado, que no hemos resaltado, que no traemos a nosotros y no hemos ensanchado. Me acordé de Rodolfo King, que diría inflado, expandido. O sea, esas identidades que también pueden conformar parte de nuestra identidad, pero que no las hemos ampliado lo suficiente. Y mucho del trabajo que hace la narrativa está en estos términos, que esas identidades dominantes que pueden estar limitándonos o no dejándonos avanzar en nuestra vida, pueden ser modificadas o cambiadas, transformadas para las identidades preferidas o alternativas. El otro concepto que quiero destacar es el concepto de panoramas. En el concepto de panoramas tenemos el panorama de la acción, que tiene pasado, presente y futuro. O sea, todas son las experiencias que nosotros tenemos, las acciones que realizamos y las acciones que vamos a realizar, que están conformes a esa historia de vida que tenemos, a esa narración que hemos hecho de nuestra propia vida. Y el panorama de la identidad, que es el que va a dar un significado determinado a esas acciones, para que entonces sí establecer para nosotros ese sentido de ser tal persona, de ser de tal forma, o tener tales características. Y bueno, tiene que ver también con las ideas que he logrado el otro. Ya expliqué lo de identidad dominante e identidad preferida. Esto de los panoramas a mí me parece muy importante, porque creo que es la parte que permite que estudiantes, psicólogos en formación, puedan usar con más libertad, digamos, esta estrategia. Cuando ellos están en el panorama de la acción, están tratando de ver cuáles son las experiencias en las cuales se basan los niños o los adolescentes para decir que tienen los atributos que ellos piensan que su mamá ve en ellos. Y en el panorama de la identidad son los significados que atribuyen a esas experiencias que tienen.
Entonces, aunque no es fácil, en el caso de Alexis hablaba poco, así que ellos tenían que hacer muchas cosas para lograr que Alexis les fuera contando qué es lo que estaba pasando, cómo vivía él esas experiencias. Utilizaban ejemplos, por ejemplo, en un momento le preguntan, bueno, cuando él no podía contestar las características que su mamá podía ver en él, le preguntan, bueno, ¿tú cómo describirías a tu papá? Y entonces él da una serie de características y dice, bueno, así como eso, tu mamá ahora cómo podría describir a ti. Entonces, tenían que usar diferentes formas para lograrlo, pero el centrarse en las experiencias ayudaba. Centrarse primero en cuáles eran esas características y después en las experiencias que verificaban el atributo es importante, pero permite también esa separación para que ellos puedan ir también trabajando con los niños, aún en casos de que hablen poco. Entonces, para la presentación del caso de Alexis, les digo, dejo de lado obviamente muchísimas cosas. Está la descripción que hace el padre al inicio de Alexis, y nos dice que parece que me tiene menos miedo. El padre era mucho más estricto que la madre, y el padre dice pues que como que me tiene miedo, como que no quiere hablar, no hace las tareas. Al principio como que sí las hacía cuando me tenía más miedo, pero ahora que me tiene menos miedo como que ya no está haciendo las tareas, avienta las cosas cuando algo no le sale bien. Yo le digo que le compro una bici, no quiere, le digo que vayamos a jugar fútbol, no quiere. Pues esa era la descripción que estaba haciendo de Alexis antes de que nosotros realizáramos el trabajo. Quiero aclarar que aquí el papá dijo que él pensaba que su hijo había superado bastante. No creo que sí lo tengo. Sí. Ante la muerte de la madre, bueno, fue el primer 10 de mayo que el niño pasaba sin su madre. Y el padre dice, yo creo que ya está como mejorando lo de la situación de la madre, tiene las otras características, pero está mejorando en relación a su madre. Ya fue el 10 de mayo, fue al panteón, le dio flores, limpió la tumba, y ya fue a casa de los abuelos maternos. El papá suponía que el niño no quería ir porque los abuelos maternos tenían una fotografía de su mamá casi a la entrada, y decía el papá, yo creo que por eso no quiero ir con ellos, pero fue, y dice el señor, se ve menos triste. Tiene otros problemas de conducta, pero va a ser menos triste. Creo que ya está pues, pasando la situación de la muerte de su madre. Esto fue aproximadamente, yo creo que 2 meses después, no, 4 meses después de la muerte de su madre. Las preguntas que difíciles la tuvieron para ir llevando todo el caso, ellos encontraron los atributos que vemos ahí. Él logró decir que era inteligente, listo, que era divertido, alegre o chistoso, que era responsable, cariñoso, amable y valiente. Y lo interesante aquí es que cuando ellos estaban buscando pues, las experiencias que podían verificar esos atributos, me acuerdo que el responsable buscaba mucho de la escuela y no tuvieron ninguna respuesta por ahí. Vamos a ver la respuesta de Alexis al ser responsable. Estas son las experiencias que verifican los atributos que él mencionó. Inteligente, tampoco tenía que ver con la escuela. Él cuenta la experiencia de que tenía un perrito muy pequeño y que tenía poco tiempo con él y se le escapó. Después se lo vio, pero el perrito no se acercaba a él. Entonces él vio en internet, en YouTube me parece, vio una trampa para agarrar al perrito, hizo su trampa, poniéndole algo de comida, carne me parece, y sí, efectivamente, él atrapó el perrito. Dijo que estaba un poco mal la trampa porque también atrapó el plato, pero junto con el perrito. Entonces se ve que había logrado. Y ese fue el ejemplo que él nos dio de que era inteligente. No lo relacionó con la escuela y esto me parece importante porque los adultos, no voy a entrar a toda la parte de Michael White acerca de el análisis que hace de los conceptos que hay sobre la infancia, pero bueno, los adultos tendemos a atribuir, por ejemplo, la inteligencia más asociada a la escuela. Y el ejemplo de él no tenía nada que ver con la escuela y sin embargo sí era una acción de inteligencia. De valiente, porque una vez pasó por un puente que estaba alto en unas vacaciones y su hermana le dijo, ¿qué valiente eres? Y dijo, sí, porque las alturas le dan mucho miedo. Entonces ese fue un acto de valentía. De cariñoso, porque apapachaba a su mamá. Bueno, lo dijo en presente, y yo digo, como si su mamá no hubiera muerto, no es que apapacho a mi mamá. Pues está bien, o sea, es su forma como lo está expresando. Abrazó a su perrito cuando tenía mucho miedo por los cohetes. Todos sabemos que los perritos se alteran mucho por los cohetes y lo tuvo abrazado para que su perrito no estuviera espantado. Y su sobrina le daba mucho miedo a la señora que vendía los cohetes. Y entonces él también la abrazó para cuando iban a pasar por donde estaba la señora de los cohetes.
Y esos son los ejemplos que él dio de cómo él era cariñoso, de cómo sí tenía ese atributo de ser cariñoso. De responsable, como les digo, tampoco tiene que ver con la escuela, porque él se quedaba a cuidar a sus sobrinos que eran más pequeños que él tenía 10 años, y las personas se iban a diferentes actividades, o sea, al trabajo, a la escuela, y a veces no había quien cuidar a los sobrinos y lo dejaban a él a cargo. También en una ocasión lo dejaron a cargo del puesto que tenían en el tianguis. De algún lado iban a ir las personas anteriores que quedaste aquí en el puesto, y él se quedó. Desde esto, como ya sabían que yo sabía sumar bien, sí podía vender. Y de divertido porque cuenta chistes y las personas pues se ríen. Entonces aquí el trabajo es tener los atributos y después tener las experiencias que están verificando, que están reconociendo por él mismo y por otros esos atributos que formarían parte de su identidad. Entonces aquí tenemos el caso de Alexis. El anterior fue, bueno, no puse así, pero el panorama de la acción, funciones, acciones que realizar. En el panorama de la identidad solo puse algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se le plantea algo de responsable, que cómo le va a hacer para seguir siendo responsable. Aquí sí ya lo liga más con algo más escolar, dice cuidar los materiales que estoy usando. Que le gusta, el que cuenta chistes, ahí le gusta ayudar a las personas, le gusta que las otras personas también estén contentas, y le gusta ser él quien también ayuda a que lo estén. Y también nos comenta que su mamá, porque se le hace la pregunta, por supuesto, nos comenta que su mamá se sentiría alegre y orgullosa de él si él sigue haciendo esas cosas. Así es como su mamá lo vería a él. Esto fue prácticamente al término del semestre. Ustedes saben que trabajamos por semestres, perdemos el contacto con las personas, a veces mantenemos algún contacto en algún momento. Yo vi al señor todavía 2 meses después, me dijo que las cosas iban bien, pero lo que les voy a presentar fue 2 meses después. 2 meses después, el padre nos refiere que él se ha vuelto más cariñoso, que va bien en la escuela, hace sus tareas, yo lo digo como responsable, pero hace sus tareas, es más alegre, y dice, le voy a comprar un Lego, porque le gustan más las cosas de armar o artísticas, que la bici o el fútbol. Esta parte también me parece importante, porque el papá se extrañaba mucho, dice, es que no quiere una bicicleta, no quiere salir, no quiere salir al parque a jugar fútbol, o sea, ¿qué niño es este caso? Y Alexis no hablaba mucho con su papá, no le decía a su papá lo que le gustaba, no se comunicaba mucho con él. Así que aquí el papá ya supo que realmente a Alexis le gustaban cosas de armar, pintar, dibujar, o sea, como él dice, cosas de armar o artísticas. Y él dijo, le voy a comprar un Lego porque a él le gusta armar cosas. Y eso sí es un desafío para él y le agrada. Y dejó de pensar en que tenía que ser el clásico niño que anda corriendo y en la bicicleta, trepándose, porque Alexis no presentaba esas características. Entonces, aunque sabemos que no podemos, ¿cómo se diría?, adjudicar los cambios de Alexis solo a la intervención que hicimos, porque hay una parte de desarrollo del niño, hay una parte de acomodamiento con el padre y su familia, o sea, hay muchos factores que están incidiendo. Yo puse las cosas que me parecía que estaban más vinculadas a las características que él mismo rescató después de hacer el trabajo de cómo era visto con los ojos amorosos con los que su madre lo veía, que es la primera parte de esta estrategia de decir de nuevo hola. Por eso puse esas. Tenemos espacio para un par de preguntitas, tenemos tiempo suficiente. Acá tenemos una manita levantada de este lado. Hola, buenos días, maestra Patti. Siempre soy, bueno, ya saben, ¿no?, que era admiradora de su trabajo. Y bueno, ahorita observando lo que nos presenta en el caso de Alexis, me hizo como me movió algo en mi práctica, ¿no? Como estas posibilidades de cómo poder involucrar a los padres dentro de pues la identidad de los niños, ¿no? Niños y adolescentes. Yo he visto muchas veces que a los papás y mamás en general, les cuesta como reconocer estos atributos en los niños, ¿no?, o en los adolescentes. Entonces mi pregunta va referida a eso: ¿cómo podemos generar que los padres se involucren más en esta parte, ¿no? O sea, como el reconocerlo y que además puedan ellos hacerlo dentro de
dentro del encuentro, ¿no? Porque a veces lo hacemos afuera, o sea, le preguntamos a los padres, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Le preguntamos cómo lo veo, cómo lo va a piensa de él, pero creo que también es importante hacer el encuentro dentro de, ¿no? Por ejemplo, yo tuve apenas una sesión y lo hice en conjunto, ¿no? Entonces la adolescente noté cómo se sintió pues muy diferente, ¿no? Y hasta su cara cambió, ¿no? O sea, en términos de expresión y demás. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para involucrar más, ¿no? a los padres y que estén más presentes en esto? Pero eso es lo que tú mismo estás diciendo, la respuesta es trabajando con los dos, o sea, para que se puedan escuchar, aunque solamente teniendo cuidado. Sí me ha tocado 2 o 3 casos donde no hay manera de que la madre o el padre reconozca alguna característica que nosotros llamaríamos positiva o alentadora en sus hijos. Preguntamos, buscamos, todas sus respuestas son con características, atribuciones negativas hacia su hija. O sea, su hija, los 2 casos que me han tocado son de chicas, adolescentes, donde la madre no encuentra nada que pudiera ayudar a verla de una manera diferente. Entonces, bueno, ahí tener cuidado porque si entramos en una primera entrevista y encontramos eso, no va a ser bueno para la chica. Pero en general los padres se encuentran, no sé si ya los casos, tengo 40 años trabajando ahí, solamente he visto 2 casos así. En general los padres siempre encuentran algo que les guste de sus hijos y eso yo creo que es muy alentador. Tu pregunta me hizo aclarar que el trabajo no se hizo con los dos. El trabajo se hizo solo con el niño en un principio y después las preguntas fueron al padre. El padre no sabía lo que no sabía los atributos que hemos trabajado con el hijo. Eso también. Parte es porque es más difícil trabajar con ambos. A veces el papá empieza a hablar y pierde la voz del niño. Y como son psicólogos en formación, yo dije, no importa para eso. Y el trabajo se hizo directamente con el niño y después la referencia que nos dio el padre fue el padre aparte. O sea, sí fue independiente. Por eso me gustó mucho. Por las referencias que da el padre, que mola bastante bien con lo que habíamos trabajado. Pero yo creo que es bueno trabajar también en conjunto. De hecho, Marco igual muchos de sus escritos está el trabajo con todos y tiene una gran habilidad para preguntar y siempre lo he visto que logra que encuentren esos puntos que les abren caminos. Pues muy bien, pues vamos a dar un aplauso a la maestra. Muchísimas gracias.